Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lía Batuone. El teórico del cual voy a hablar hoy es de la teoría de la enfermedad única. La teoría de la enfermedad única fue creada, pensada, diseñada por Enrique Pichon-Rivière. Y como el término lo dice, toda enfermedad para Pichon remite a un núcleo de origen eh, que es la depresión. La depresión asociada a la pérdida. El ser humano en su vida atraviesa por distintas situaciones de pérdida. Eh, y esas situaciones de pérdida remiten a un núcleo de origen. Por eso él denomina a esto teoría de la enfermedad única. ¿Sí? Eh, Esta clase eh, la voy a realizar con diapositivas para que, bueno, ustedes puedan ir viendo los principales conceptos, las principales ideas, y las voy a ir explicando a medida que proyecte estas diapositivas. Bueno, entonces, la teoría de la enfermedad única de Pichon-Rivière proviene, dice en la primera diapositiva, de la psiquiatría y de la psicopatología. Pichon tenía una idea muy particular sobre los conceptos de salud y enfermedad. Obviamente que a nivel de la psiquiatría y de la psicopatología, el abordaje es sobre personas que en ese momento, bueno, están en calidad de pacientes de enfermos, ¿no? Pero él siempre tuvo una mirada diferente al enfoque que había hasta ese entonces sobre la enfermedad. A lo largo de la historia, el enfermo bueno, había que asistirlo, había que verlo con una persona muchas veces sin posibilidades de recuperación, eran alienados, excluidos socialmente. Sin embargo, Pichon siempre vio en esa persona como alguien que estaba transitando por una determinada situación y siempre con la posibilidad de ser rescatado, de ver en él las potencialidades para poder salir de determinada situación de enfermedad. El concepto para Pichon de salud y enfermedad es de por sí dialéctico. Es decir, una persona saludable puede en determinada situación o momento de su vida enfermarse, como así también el enfermo puede ser rescatado de tal manera de pasar a ser una persona saludable. Claro que hay dentro de las enfermedades algunas enfermedades con una patología más grave, pero aún así siempre vio al paciente con las posibilidades de ser rescatado y siempre lo abordó como ser humano, como persona, y no como un ser enfermo, como un loco, como hasta ahora era considerado por la psiquiatría, ¿no? Y la psicopatología. Entonces, eh, el enfoque de Pichon va a ser un enfoque dialéctico, ¿sí? Es una ida y vuelta. No son compartimentos estancos, salud y enfermedad, sino que pueden ir alternando a lo largo de nuestra vida. Obviamente, hay una historia con respecto a estos conceptos de salud y enfermedad. Si nos remontamos a los años o a los siglos anteriores al cristianismo, fíjense ustedes que en la antigua Grecia se empieza a tener los primeros estudios de anatomía, se empieza a indagar más allá sobre las alteraciones
que el cuerpo humano va sufriendo, sobre las enfermedades, la psiquis, eh, porque anteriormente la locura, para decirlo o para enfocar esto en una enfermedad más compleja como es la locura, estaba asociada a ya sea a un castigo o una posesión divina. Es decir, todo estaba relacionado con la reacción de los dioses ante determinado comportamiento humano, ¿sí? Eh, entonces, un loco podía ser una persona condenada por haber sido castigada por los dioses. Eh, Esta concepción, ¿no?, de la influencia de los dioses sobre la locura fue modificándose cuando en el estudio de los filósofos, Aristóteles era uno que empieza a estudiar, de indagar en el terreno de la biología, de la anatomía, y el primer médico de la antigua Grecia, Hipócrates, un personaje muy conocido, fíjense ustedes que hasta en el juramento hipocrático que realizan los médicos al momento de recibirse, se remiten a este primer médico que empieza a buscar otras causas a las enfermedades, ¿no? Empieza a indagar sobre los humores del cuerpo, y los humores del cuerpo son los fluidos, ¿no? La sangre, la bilis, y cómo esto puede afectar al organismo humano y cómo esto puede afectar a nivel mental, ¿no? A nivel de la salud mental. Entonces hay un avance en ese terreno que luego se va a, de alguna manera, a detener, a censurar en una época como fue la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, recuerden ustedes que reinaba el teocentrismo, todo estaba centrado en creencias relativas a Dios, pero más allá de Dios, a los designios, lo que era aprobado desde la Iglesia, ¿no? Entonces, hay un detenimiento en los avances científicos, o por lo menos en la manifestación de esos avances, que entonces el loco, obviamente, era un poseído, ¿no? Muchas veces los locos eran condenados como seres con posesión diabólica y condenados, por lo tanto, a la muerte. En cambio, es en la edad moderna y contemporánea donde la razón empieza a tener un momento predominante, ¿no? Donde la razón es el centro, ¿no? Pasa a ser el antropocentrismo, el hombre y su razón. Y entonces es una época donde empieza el desarrollo científico, eh, pero es una mirada muy, muy desde lo observable, desde lo experimental. Entonces la psicología pasa a ser una psicología de tipo experimental, todo tiene que ser demostrado, todo tiene que ser científicamente aprobado, ¿no? Entonces, es un momento donde la psicología tiene características de organicistas. Era una época muy organicista desde la medicina. ¿Y qué significa esto? Estudiar la mente humana aislada del resto, ¿no?, de nuestro organismo, o para ver si estos padecimientos tenían que ver con algo del cerebro, de particularidades específicas o anormalidades dentro del cerebro, o a nivel corporal, si se enfermaba un órgano, por ejemplo el corazón, o el hígado o el estómago, se analizaban en forma independiente del resto de los órganos, ¿no? Como si todo no fuese un todo articulado, ¿no? Como si no fuera nuestro cuerpo humano escindido en partes que no interactúan, ¿no?, que funcionan en forma independiente. Ustedes habrán visto que un órgano que enferma
no solo tiene relación con los otros órganos, ¿no? Tiene relación con un todo. Pero en ese momento no, estaba la visión organicista, la visión cientificista, todo pasaba por lo observable, había una psicología desde lo experimental, que viene a modificarse desde la hipnosis, empiezan los trabajos de hipnosis, entonces a través de los trabajos de hipnosis se dan cuenta que hay algo más oculto que se exterioriza y que los síntomas a través de la hipnosis mejoran, ¿m? Porque hay algo oculto que empieza a manifestarse a través de lo que la persona puede manifestar a través de la palabra. Eso también va a pasar, obviamente, desde las primeras teorías de Freud, ¿no? Freud va a descubrir que hay algo que está oculto y que la conciencia, de la conciencia, no puede, a través de la conciencia el ser humano no puede expresar, porque en aquel momento había un concepto que todo pasaba por la conciencia, ¿no? Sin embargo, él ve que hay algo más oculto que la conciencia no puede detectar, que no puede controlar. Entonces, cuando descubre esto que denomina inconsciente, es un salto cualitativo en el abordaje de la psicología, ¿sí? Empieza él con sus técnicas psicoanalíticas, él experimenta a través de la hipnosis primero, después va a utilizar la metodología de la cura por la palabra, ¿sí? Y entonces él va a darse cuenta que en esto que expresa verbalmente el paciente, se va de alguna manera decodificando esto que estaba oculto, que estaba dentro del inconsciente, ¿sí? Entonces es, digamos, un cambio cualitativo en el abordaje de la psicología. Después van a nacer otras escuelas. Entonces, Pillon va a tomar para esta teoría de la enfermedad única parte de este pensamiento de freudiano y también parte de la teoría de Melanie Klein. Si ustedes vieron o leyeron el proceso grupal de Pillon-Rivière, van a darse cuenta que no solo él se basa en la teoría de Freud, sino que nombra en muchas partes a la teoría de Melanie Klein. Entre la teoría de Melanie Klein y la de Freud hay ciertas diferencias, en el sentido de que es como que hubiese un adelantamiento eh, con respecto a las etapas del niño, ¿no? Freud va a detallar o va a nombrar diferentes fases en la etapa del niño, que concluye con la etapa del super yo a los 4 o 5, ¿no? A veces 6 años, depende de cada niño o niña en particular, pero digamos que él, la primera infancia para Freud va a abarcar los primeros 5 años de vida. Eh, donde se van dando esas diferentes fases que concluye con la fase edípica. Sin embargo, Melanie Klein va a adelantar esas etapas del niño donde se instala el super yo, donde se instala el sentimiento de culpa, digamos en las primeras meses, digamos, porque ella va a describir dos situaciones, dos posiciones que van a ser cruciales en la primera etapa del niño, que son la posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Adelanta muchísimo eh, estas etapas cruciales en las que se desarrolla la psiquis del niño a los primeros meses, ¿no? Entonces, cuando Pillon
en el año 1940 empieza a pensar en la teoría de la enfermedad única, él va a enfrentar un mundo donde el psicoanálisis, la psiquiatría, tiene características muy ortodoxas, muy centrado en el paciente alienado, en el paciente también que debe ser medicado, que debe ser controlado, ¿sí? Contenido. Era mucho más fácil, ¿no? Poder trabajar con personas contenidas bajo el efecto de los medicamentos. Pero él, recordarán ustedes cuando vieron la historia, ¿no?, de psicología social y la historia de Pichon Rivière, que en el Hospicio de las Mercedes él va a actuar con los pacientes de otra manera, va a tener un enfoque humanista, ¿no? Entonces, dentro de ese enfoque humanista, va a, a tratarlos como seres humanos, que es lo que son, que eran y son. Entonces, recuerden ustedes que armaba equipos de fútbol, que cuando hubo una huelga de enfermeros puso a los pacientes que estaban en un estado más evolucionado a hacerse cargo de aquellos pacientes que estaban en situación más vulnerable, les daba un lugar, les daba un lugar. Y también la importancia de ser escuchados y respetados. Entonces, él va a hablar que dentro de la teoría de la enfermedad, va a decir que dentro de la teoría de la enfermedad única, hay un núcleo patogenético universal. Él va a hablar de un núcleo patogenético universal. Como núcleo de origen, vamos a desglosar entonces este concepto. Núcleo significa algo duro, ¿no? Algo duro que es el centro, ¿no? Fíjense ustedes que un núcleo en una célula forma parte del centro, está ubicada dentro del centro de la célula, como el núcleo de la Tierra, ¿no?, que uno lo visualiza en el interior. Acá hay un núcleo que es un patrón, un origen, y que está centrado en la depresión, y la depresión como símbolo de pérdida, Y por otro lado está el otro concepto de patogenético, ¿no? Genético viene de una génesis, de un origen patológico, que tiene relación con el dolor, con el padecimiento, ¿no? Y universal porque abarca las diferentes enfermedades, la neurosis, la psicosis, ¿sí? Entonces, este sería el origen para Pichon de las enfermedades que se puedan desarrollar a posteriori, ¿no?, de esto. Bien. Entonces, para poder retomar con la teoría de la enfermedad única, es muy necesario también repasar algunos conceptos pichonianos, o sea, conceptos que Pichon Rivière les da una característica de fundamentales, ¿no?, para poder nosotros entender cómo el sujeto se relaciona con ese medio ambiente y ese medio ambiente con el sujeto y qué pasa en esta interacción sujeto-objeto. Recuerden que como objeto se está considerando al medio externo, ¿no? Cuando uno se vincula con el otro, con ese grupo externo, que Pichon denomina grupo externo, con los otros. Entonces, uno de los conceptos importantes es el de aprehensión de la realidad.
¿sí? Aprehensión, como que yo introyecto esta realidad, la visualizo primero, la introyecto, y ¿qué hago con esta realidad? ¿Cómo actúo, cómo interactúo con esta realidad? En ese aprender la realidad, o yo puedo eh, transformarme para transformar, puedo tener una relación de un ida y vuelta dialéctico, de movimiento, de aprendizaje, o puedo optar por una posición más estereotipada y rígida, ¿sí? Puede ser que esa realidad me sea amenazante, me sea agresiva, entonces yo me mantengo protegido como en una suerte de coraza, ¿sí? Y actúo siempre desde mi rigidez y desde mi estereotipia, ¿sí? Si yo necesito vincularme más sanamente con esa realidad, yo no puedo esperar que esa realidad se transforme para mí. Yo tengo que adoptar un cambio, es pensar en mi transformación, porque si yo actúo siempre de la misma manera, voy a tener, por ende, los mismos resultados. Entonces, si yo me quedo en una situación rígida, esperando que el otro cambie para que yo me sienta mejor en ese vínculo, bueno, lo más seguro es que no pase si no hay una transformación interna, ¿sí? Eso es un interjuego necesario que el sujeto debe hacer con esa realidad. Por otro lado, otro concepto de Piaget muy importante es sujeto de necesidad. Él habla de sujeto como una persona sujetada, sujetada a las necesidades. Fíjense ustedes que Freud va a hablar de pulsión, sin embargo, Piaget va a hablar de necesidad. Desde que el ser humano nace, es un sujeto de necesidades. ¿Sí? Eh, También va a hablar Piaget de adaptación activa o pasiva, y volvemos a lo mismo. Si yo frente a una realidad amenazante me quedo como en una situación de alienación, me recluyo, no salgo, no me vinculo, no hablo, me quedo como paralizado, estaría en una situación pasiva. Claro que hay situaciones y situaciones, hay algunas situaciones de guerra, de crisis, que son más amenazantes que otros, pero yo frente a esa situación de crisis puedo optar por encerrarme o puedo optar por ver cuáles son mis capacidades, cuáles son mis recursos, cómo puedo hacer yo para poder enfrentar esa situación de crisis. Entonces ahí es donde se habla de una adaptación activa, ¿no? Cómo transformarme para una adaptación activa. Bueno, conductas estereotipadas o repetitivas, es de lo cual estuve hablando. Y la posición patoplástica es justamente esa enfermedad, instalarse en esa enfermedad, en esa patología, en esa rigidez, que me va a impedir a mí el crecimiento, me va a impedir a mí el aprendizaje y por lo tanto mi evolución, ¿sí? Entonces, la enfermedad única se remite a una depresión originaria relacionada con una pérdida. Y las teorías de las cuales Piaget se va a nutrir, entonces son, por un lado, la teoría de Freud con relación a sus series complementarias, con relación a su primera y segunda tópica, que vamos a repasar, y también se va a nutrir de la teoría de Melanie Klein, con sus posiciones, recuerden ustedes las posiciones de la teoría de Melanie Klein, posición esquizoparanoide y la posición depresiva, que vamos a repasar para poder también entender su teoría de la enfermedad única. Bueno, vamos a continuar entonces en el siguiente video. Muchas gracias.